Bendiciones mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Sean todos bienvenidos a un viernes más, ya fin de semana. Espero que todos se encuentren muy bien y vamos a continuar con nuestro estudio de las epístolas de los Efesios. Seguimos en el capítulo 4 y en esta ocasión vamos ya en la parte 29. Gracias a Dios que el Señor nos está permitiendo estudiar las epístolas a fondo. Y el tema, como usted ya lo vio en el título, en la miniatura, lo he titulado Metanoia, cambio de mente. Si usted quiere saber de qué se trata esta palabra, qué es lo que vamos a estudiar, no se vaya, quédese hasta el final. Es algo interesante e importante, de lo cual tenemos que estar apercibidos y algo que se nos ha pasado de largo. Así que quédese hasta el final, verá que va a ser de mucha bendición estudiar esta parte de Efesios que le he puesto por título Metanoia. Le invito, hermano, si usted nos está viendo por primera vez, a que se suscriba. Es completamente gratis. Usted nos ayuda mucho si deja su like, si nos ayuda a compartir. Y cuando usted se suscriba, al ladito de la suscripción hay una campanita. Usted dele clic a esa campanita para que le lleguen la notificación de cuando estamos subiendo cualquier material, no solo videos, sino también fotos, video shorts, en vivos. Si usted le pone ahí en la campanita y le pone todas las notificaciones, usted recibirá una alerta en su celular o en su computadora de cuando estamos transmitiendo, subiendo un video, subiendo una foto. Cualquier contenido que subimos a esta plataforma les hace una alerta de que estamos aquí en línea. Si usted nos quiere escribir, si quiere poner en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de este correo electrónico sablevision.yt@gmail.com. Y también tenemos el apartado en Facebook, nos puede escribir por inbox aquí a sablevision.yt. También con mucho gusto los vamos a atender. En esta página usted no se vaya a confundir, le pone sablevision.yt, los va a redireccionar a la página de Casa de Oración, es la iglesia a la cual asistimos, pero ahí también estamos al pendiente como moderadores, así que usted puede escribirnos ahí, no se saque de onda. Si usted ve Casa de Oración, esa es la iglesia, y el canal se llama Sablevisión. Así que bueno, mis hermanos, ahí usted puede ponerse en contacto con nosotros. También lo puede hacer a través del área de comentarios. Usted aquí abajito nos puede estar comentando y es de mucha bendición estar leyéndolos. Y sepa, y todos saben pues que estamos ahí al pendiente y contestando lo más pronto posible. Cualquier duda, cualquier comentario o cualquier aportación de lo que estamos hablando es bien recibido y lo comentamos. Pues mi hermano, póngase listo, tenga lista ahí su Biblia, su cuaderno, sobre todo su espíritu para recibir lo que el Señor tiene para el día de hoy hacia nosotros. Así que vamos iniciando, ¿le parece? En el estudio pasado, el del viernes, terminamos de tocar el tema de los ministerios o el ministerio de los santos. Y estoy seguro, hermano, que ahí todavía hay mucha tela de que cortar, hay mucho material de cual uno puede aprender, pero lo vamos a dejar hasta ahí para poder seguir tocando diferentes temas. Nos podemos aventar más tiempo estudiando el ministerio de los santos, pero le dejo ahí, no escarbamos el hueso completo, por decirlo así, para que usted pueda también ahí escarbar y sacar más contenido, más edificación, más revelaciones aparte de ahí de lo que ya estuvimos estudiando. Estudiamos una parte, no quiere decir que cuando ya cambiamos de tema es que ya fue todo lo que se puede sacar de ahí. No, hermano. De aquí en general, todo lo que hemos estado estudiando es solo una parte. La Biblia en realidad tiene grandes secretos, grandes maravillas que no podríamos ni en toda una vida poder descifrar y de estudiar y entender todo lo que viene escrito. Pero estamos estudiando lo que nos corresponde a nuestro tiempo. Así que si usted vuelve a leer Efesios, usted vuelve a leer Gálatas, Primera de Corintios, Segunda, Romanos, todo lo que ya hemos estudiado, Apocalipsis, al volverlos a leer, usted va a ver que va a saltar, depende del tiempo en el que usted esté viviendo, diferentes tipos de revelaciones, diferentes misterios revelados, depende del tiempo en que usted lo está leyendo. Nosotros en nuestro tiempo, lo que estudiamos, el Señor nos lo permitió estudiar, lo compartimos con ustedes, estudiamos juntos, pero estoy seguro, hermano, hermana, que si usted vuelve a estudiar esto que ya estudiamos, el Señor le va a dar todavía muchas más cosas. Así que lo invito
usted vuelva a repasar todo lo que ya estuvimos estudiando y el Señor le va a dar cosas nuevas. Todo lo que estuvimos estudiando hasta el momento no es lo último, que ya no se puede escarbar más. No, hermano. Es solo una parte y lo estamos aprendiendo para que usted también sepa cómo escudriñar la palabra, le interese saber ahí significados, correlaciones, concordancia. Así que lo invito, hermano, es de mucha bendición. Hoy vamos a dejar el tema del ministerio de los santos para hablar el siguiente tema. Vamos a seguir avanzando con los siguientes versículos de Efesios del capítulo 4. Les he repetido insistentemente, hermano, que los capítulos del 1 al 3 de Efesios nos enseñan lo que nosotros somos. Pero del capítulo 4 al capítulo 6 nos enseña lo que debemos hacer. Y justo nos corresponde volver a hablar, hermano, de la conducta que debemos tener como cristianos. Acompáñenme a leer Efesios 4:17, que es lo que nos corresponde estudiar el día de hoy. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí es donde empiezan los detalles, hermano. Y por eso el título de hoy, metanoia, cambio de mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, ya habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En este último capítulo, hermano, el capítulo 4 que estamos estudiando, en el versículo 1, Pablo habló de vivir una vida digna en nuestro llamamiento. Luego habló de los 5 ministerios en este capítulo 4 que estamos estudiando. Y después habló del ministerio de los santos. Pero ahora, a partir del versículo 17, regresa a un punto importante y comienza a hablar del cambio de mente, de la transformación de nuestra mente y del corazón. Lo dice también precisamente. Recuerdo, alguna vez estuve apoyando a un pastor judío, el cual decía que siempre que la Biblia hablaba de corazón, en realidad estaba hablando de mente. Por eso decía que un corazón duro no podía recibir las enseñanzas del Señor. Y él decía, ¿cómo puede ser un corazón duro? Está hablando en la palabra original de la mente. Se me quedó muy grabado eso, porque así se puede entender mucho mejor cuando la Biblia habla de corazón. Y ahorita lo estamos entendiendo. Mire, vamos a leer nuevamente el versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pablo les está hablando a la iglesia de Éfeso y les está pidiendo que no anden en la vanidad de la mente como los demás gentiles. Y qué interesante, hermano, lo que el original dice de la vanidad. Porque cuando dice aquí que anden en la vanidad de su mente, uno dice vanidad, uno al español lo entiende como de otra forma, ¿no? Como que muy vanidoso. Pero la palabra original que se usa para vanidad, usa la palabra de la concordancia Strong G número 3153. Y la palabra se pronuncia mataiotes y quiere decir inutilidad. Entonces los gentiles andan en la inutilidad de su mente. Se entiende mejor, ¿no? Porque aquí le pusieron una de los significados de esta palabra es vanidad, pero no cuadra, como que no nos dice mucho, ¿verdad? Por eso les digo que a veces cuando hay una palabra que de repente nos saca del contexto, como que ¿qué pasó aquí? Podemos ver la palabra original, qué es lo que dice en realidad, y podemos acomodar, y de repente esa palabra nos da mucha luz.
En esta ocasión, la vanidad de su mente es la inutilidad de su mente. Alguien que no conoce a Cristo, hermano, no busca ser útil, sino que le dan cabida a su mente, a los pensamientos depravados, porque metaloites también significa fugacidad, depravación, pereza. ¿Se fija, hermano? ¿Qué pasa cuando usted está de ocioso? Su mente empieza a pensar que si, por ejemplo, hasta en este momento, hermano, usted puede estar escuchando la palabra, pero en realidad su mente está pensando qué va a ser mañana, que ya mañana es sábado, que es inicio de mes, que si hay que sacar a los niños al zoológico, que si hay que hacer la despensa de la semana. Y su mente está de ociosa, se pierde y empieza a ver eso en los mejores de los casos. Hay otros casos ya más drásticos donde hay depravación, que es otro significado, pereza y fugacidad. Entonces los gentiles, hermano, buscan solo la provisión material, porque estamos también estudiando la provisión espiritual, ¿verdad? Con mi esposita, pero los gentiles solo buscan la provisión material, y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:31. Acompáñeme. Mateo 6:31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Como les digo, no estar pensando ahorita que estamos en el estudio, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a cenar ahorita terminando el estudio? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Los gentiles, hermano, viven afanados solo por las cosas materiales. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y afanados por el qué haremos mañana. Pero me encanta cómo el versículo 32 hace énfasis en que el Padre sabe que tenemos esas necesidades. De todas estas, de qué vestiremos, qué comeremos. Y nuestro Dios es un Dios tan bueno y misericordioso, hermano, que va a suplir esas necesidades, pero conforme a sus riquezas en gloria. Pero nos dice, no se afanen de las cosas materiales. Y si nos regresamos a Efesios 4:17, Pablo les está pidiendo que no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en la ociosidad, en la pervención, en la fugacidad, en la pereza de su mente. Entonces quiere decir que el que no conoce al Señor solo está pensando en las cosas terrenales. Tristemente, hermano, el Evangelio se ha vuelto en puras cosas materiales, puras cosas terrenales. Y aún el pueblo de Dios anda solo en cosas terrenales. Y bueno, no es que generalice, ¿verdad? Pero la mayoría. Y su mente ha sido entenebrecida. Por eso de repente hay tanta congregación ociosa, tanta congregación que su mente está divagando. Esa es la palabra de la vanidad de su mente. Anda divagando en otras cosas y no prestando atención a la palabra del Señor. La mente está de ociosa, la mente está depravada. Y están pensando solo en lo terrenal. Y pensar solo en lo terrenal parecería que es inofensivo, ¿verdad? Y hasta podríamos preguntarnos, pues, ¿qué tiene de malo que yo quiera vivir bien y que no me falte nada en mi casa? ¿Qué tiene de malo, hermano, que yo sueñe en terminar ciertos proyectos, en ser un profesionista? ¿Qué de malo tiene que yo sueñe en eso? No, hermano, el problema no es anhelar que en nuestra casa haya provisión terrenal o satisfacción personal. El problema es de solo pensar en las cosas de la tierra. Y es que nos va a pasar, si seguimos así, lo que dice Efesios 4:18. Vamos a seguir con la lectura de Efesios. Ya leímos el versículo 17. Fíjese que dice el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la dureza de su mente, como lo decía este pastor judío, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice la palabra que cuando andamos en la verdad de nuestra mente, en la vanidad, perdón,
que es esta pereza, todo lo que ya significa, nuestro entendimiento será entenebrecido. Si nuestro pensamiento está fugaz, si nuestro pensamiento está con depravación, con pereza, nuestro entendimiento se entenebrece. ¿O qué quiere decir? Que se oscurece. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de dos mentes. En español no se nota mucho, pero en el original sí se nota. Mire, vamos a leerlo despacio. Versículo 17. Porque aquí también, le digo, lo importante de estudiar a veces las palabras griegas. A veces a muchos no les gusta, pero es importante porque a veces las traducciones, algunos se van por una palabra, algunos por otra. El apóstol Otoniel Ríos decía que la mejor traducción de la Biblia es todas juntas. Entonces, pero a veces es imposible tener aquí una variedad de todas las traducciones. Hoy en día hay cientos de traducciones de la Biblia en español, por lo menos. Y pero cada palabra se ha traducido en diferentes significados. Si a veces es difícil tener todas las traducciones porque a veces no están las editoriales en distintos países, o no tenemos la tecnología como ahora tan sencillo que es entrar a una aplicación y buscar cualquier traducción, o en el mismo internet, en Google, a veces uno no sabe usar todo este material. Entonces es difícil, ¿no?, tener tanta información en un tan rápido, pues, y accesible. Por eso es importante, si una palabra resalta, si una palabra no concuerda o nos da picazón, ahí es cuando podemos usar la concordancia Strong. La concordancia no es más que un diccionario de palabras griegas y hebreas con concordancia. ¿Qué quiere decir concordancia? Donde concuerdan todos los textos que usan la misma palabra. A veces la palabra fe se usa en un cierto contexto, pero a veces esa palabra fe se tradujo como fe, pero en realidad significa otra cosa. Espero me entiendan. Y esa concordancia viene de otro contexto. Entonces es importante para poder situarnos en cuál es el contexto y cuál es la palabra original y cuál fue el contexto en el cual fue escrita. Espero se vaya comprendiendo. Entonces no es más que el Strong sea más que la Biblia, o que el Strong sea más importante que cualquier otro libro. Este no es un libro como tal escrito por hombres. Obviamente sí está escrito por hombres, porque si no, ¿quién no lo puede escribir, no? Sino que no es por pensamiento humano, sino que son solamente traducciones. Como usted, si quiere aprender inglés, hay un inglés británico y hay un inglés anglosajón, que ciertas palabras significan cosas diferentes. De hecho, en el mismo español, algunas palabras son groserías en diferentes países. Y en otro país, cualquier grosería que para nosotros como el español mexicano puede ser una palabra inofensiva, para el español argentino puede ser una palabra antisonante. Se fija, o sea, hasta en el mismo español hay diversidad de traducción en español. Y es lo mismo, el Strong solo es una traducción de diferentes palabras. No es un libro que nos enseñe de teología ni doctrina. No es más que traducciones de palabras hebreas y palabras griegas. Y esto nos amplía mucho más. Amén. Entonces, fíjese, después de toda esta introducción, en Efesios 4:17 habla de dos mentes. Si nosotros lo estamos leyendo en la versión Reina Valera 60 no se descifra mucho, pero fíjese cómo dice aquí. Lo vamos a leer despacito. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta palabra que dice aquí, mente, ya estudiamos qué significa la vanidad, ¿verdad? Pero esta palabra que está usando en Efesios 4:17 precisamente, mente, usa una palabra griega que viene en la concordancia Strong G3563, que es una palabra que se pronuncia nous, que quiere decir intelecto o mente humana. También significa pensamiento, el sentido o la voluntad. Entonces, la mente nous o nous es la mente humana, es la mente natural. Así que como los gentiles van a poder pensar con una mente, no pueden pensar con una mente espiritual, porque ellos tienen la mente nous, que es una mente
humana. Si no han nacido de nuevo y solo pueden pensar en manera terrenal, entonces no han nacido de nuevo. Siguen teniendo esa mente nous. Por eso es el tema de hoy, mi hermano, que lo he titulado metanoia. Vamos a llegar a ese momento, a ese punto, pero aquí vamos descifrando un poquito. Quiere decir que hay dos mentes. Una mente humana, que es la nous, y vamos a ver poco a poco cuál es la siguiente. Pero como los gentiles solo piensan de una forma terrenal, dice la palabra que tienen entenebrecido el entendimiento. Y cuando dice entenebrecido, dice oscurecido en tinieblas. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Aquí está la siguiente mente. Esta palabra que dice entendimiento. El entendimiento, hermano, se traduce también como mente. Pero aquí ya no es la mente nous, sino que es otra mente. Y por eso es que es importante la concordancia, Strong. Porque aquí viene una palabra que es la número G1271, que se pronuncia dianoia. Una es la mente nous y la otra es la mente dianoia, que es el pensamiento hondo. Se traduce, o su significado de mente dianoia es la mente espiritual o el pensamiento profundo. ¿Se fija? Entonces aquí va un poquito más amarrando todo. Existen dos mentes, la mente nous y la mente dianoia, la mente terrenal y la mente espiritual, la mente profunda. Entonces, por eso cuando dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, y lo cual es una gran bendición para nosotros, porque fíjese, veamos cómo dice en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. ¿Cuál es la mente que nosotros tenemos? O deberíamos de tener. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la dianoia de Cristo. La mente de Cristo. ¿Se fija, hermano? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, en nuestra vida hubo un cambio de mente. Una metanoia. Eso significa cambio de mente. Nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo teníamos una mente nous, una mente terrenal, que solo pensábamos en lo material. Pero un verdadero nacido de nuevo, con una unión hipostática, un cambio de naturaleza, se implanta una nueva mente. Una mente dianoia, una mente espiritual, la mente de Cristo. Se va entendiendo, ¿verdad? Va agarrando forma esto. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hubo un cambio de mente. La palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia y quiere decir cambio de mente. Fíjese, vamos a leerlo nuevamente. Efesios 4:18. Aquí está. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, la mente, la dianoia, entenebrecida, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de aquellos de que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, hermano, nosotros necesitamos un cambio de mente. Y esta palabra arrepentimiento también se traduce o viene de la palabra griega metanoia. Y si usted va a la concordancia Strong, esta palabra metanoia, que también significa arrepentimiento, también tiene una traducción que es cambio de mente. ¿Se fija qué interesante? Entonces, cuando aceptamos al Señor, hubo un llamado al arrepentimiento, un llamado a la metanoia, un cambio de mente. Se nos invitó a la metanoia, el cambio de mente, y entonces nos pusieron la mente de Cristo. Esto lo encontramos en Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, metanoia,
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Versículo 20. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Vean, hermano, cuando nuestros pecados son borrados, inmediatamente de la presencia del Señor van a venir tiempos de refrigerio. Y cuando la Biblia habla de los tiempos de refrigerio, habla de una palabra griega que es la número Strong 406, que se pronuncia anapsuxis. Anapsuxis. Es que está difícil porque tiene una S y una X, hermano. Anapsuxis, que quiere decir recuperar el aliento. Entonces, cuando vienen los tiempos de refrigerio, hermano, son tiempos de recuperar el aliento. Entonces, lo que está diciendo es que cuando venimos delante del Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador, de la presencia del Señor, de la presencia del Padre, vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos de agarrar aire, de agarrar aliento, de anapsuxis, que quiere decir recuperar el aliento, es decir, revivir una nueva vida. Entonces, el que tiene refrigerio es aquel que está vivo, pero en una vida nueva, en una metanoia, en un cambio de mente, en una anapsuxis. Espero pronunciarlo bien, usted lo va a buscar, la palabra está en el Concordancia Strong número 406. Ahí usted ve cómo se escribe, ve cómo se pronuncia. Lo importante es el significado. Entonces, alguien que recupera el aliento, hermano, al español puede ser como que alguien que corrió y se le va el aliento y se tiene que detener y recuperar el aliento. Pero recuperar el aliento también es revivir, hermano. El tiempo de refrigerio es que respira otra vez, que no podía respirar, pero ahora respira. Y yo creo que esto lo entenderán muy bien aquellos que se enfermaron de esta enfermedad del 2019 al 22, que no podían respirar. Yo he escuchado pues testimonios de que les costaba, cuando estaban enfermos de ese virus, les costaba respirar y no valoraban el oxígeno que está en nuestro ambiente, hasta que después de enfermar y que el Señor los sanó, pudieron volver a respirar, pudieron volver a tener aliento, pudieron volver a sentir el sentido del olfato, el sentido del gusto. Y es ahí cuando revivieron y dijeron, de verdad que valoramos el oxígeno que el Señor nos ha dado. Y eso, hermano, es revivir, recuperar el aliento. Yo creo que ellos nos van a entender muy bien, todos aquellos que se han enfermado de este virus. Efesios 3:20. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Vea qué glorioso, hermano. En cuanto nosotros nos arrepentimos, hacemos esta metanoia, cambio de mente, el Padre envía a Jesucristo. El Padre envía sobre nosotros lo que dice 1 Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Jesucristo, y entonces se hace esa unión de naturalezas, la naturaleza humana con la naturaleza divina de Cristo, y se hace una unión hipostática. Y no solamente, hermano, es decir, repita conmigo esta oración y gloria a Dios, hermanos, usted ha nacido de nuevo. No, hermano, eso ha sido un engaño en el cual muchos a la fecha, ya ancianos de 30, 40 años del Evangelio, no han nacido de nuevo. Creen tener una vida nueva porque dijeron, sí, acepto al Señor Jesucristo y repito la oración que nos está diciendo el pastor. Pero en realidad eso no es un cambio de una nueva vida, hermano, no es un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es nueva criatura, una creación nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí el Señor ha hecho todas cosas nuevas. Y la metanoia es un cambio de mente. Si usted, hermano, tiene 30 años en el Evangelio y a usted le sigue apasionando las películas subidas de tono, usted no ha nacido de nuevo. Discúlpeme. Si usted tiene 30 años y usted le sigue apasionando el deporte más que la Biblia, usted no ha nacido de nuevo. Si usted tiene 30, 40 años, 5, 10, 20, los años que sean en el Evangelio, no es garantía de que usted, por ser anciano en el Evangelio, es que usted haya nacido de nuevo. Discúlpeme, pero no. Y usted autoevalúese, no estoy yo aquí para criticar ni para juzgar a nadie. No, solo estoy dando las bases para que usted se autoexamine y diga, ¿en realidad he nacido de nuevo?
En realidad ha habido una metanoia en mi vida, un cambio de mente. En realidad tengo la mente de Cristo. En realidad soy una nueva criatura. Y es ahí, hermano, donde la puerca torció el rabo, diríamos aquí en México, ¿verdad? A veces decimos, no, es que yo ya tengo 20, 30 años en el Evangelio y sirviendo de tiempo completo en el Señor. Pero me sigue llamando la atención el alcohol, me sigue llamando la atención el tabaco, me sigue llamando la atención ciertas sustancias. Entonces, hermano, no ha habido un cambio de naturaleza en ti. No está la mente de Cristo en ti. Así que, ojo. Así que como hijos de Dios, hermano, la primer señal de que Dios está haciendo una obra sobrenatural en nosotros es el cambio de mente. Si no tenemos un cambio de mente, no tenemos esa metanoia en nosotros, pues cuidado, mucho ojo, porque podrá ser que usted no deja de ser salvo. El Señor, por gracia, usted lo hizo salvo. Pero, ¿será usted del rebusco? ¿Será usted de la cosecha? Ahí es donde hay que poner atención. ¿Usted quiere ver al anticristo? Ah, pues sígale cómo va. Si usted se sigue emborrachando, sí. Si ustedes le siguen llamando las películas subidas de tono, adelante. Usted verá al anticristo. Eso es por seguro. Usted le apasiona más robar, le apasiona más hablar de su hermano, mal de su hermano, le encanta el chisme. Y no le da flojera estudiar la escritura, le da flojera ver algún estudio en internet o en la congregación. A usted no le gusta congregarse, ay, no me gusta ir a la alabanza, siempre cantan los mismos cantos, mejor llego al final. Pues mi hermano, usted a lo mejor ni de la cosecha, perdón, se queda hasta el rebusco. Ojo, hermano, si usted tiene tantos años en el Evangelio, no es garantía. Póngase usted, autoevalúese. Y es tiempo todavía, hermano, estamos todavía en el tiempo de gracia en el cual usted se puede arrepentir. Arrepentir, metanoia. Podrá decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme, hermano. Pero sí, porque dice el Señor que todos procedan al arrepentimiento. No arrepentirme de hacer algo, sino ya vimos que la palabra griega de arrepentirse es metanoia. Arrepentirse es un cambio de mente. Es tener la mente de Cristo. Entonces el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos procedamos al cambio de mente, que todos tengamos la mente de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Se va entendiendo mejor, ¿verdad? Porque a veces dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo soy casi un santo, yo nací de cuna cristiana, ¿de qué me quieres que me arrepienta, Señor? No, en nuestro español es muy complicado y se puede uno confundir. Pero arrepentir viene de la palabra griega metanoia, cambio de mente, tener la mente de Cristo, ¿verdad? Que cambia completamente. Por eso Pablo nos invita en Efesios 4:17 que no andemos en la vanidad de la mente, en la ociosidad del dous, que es la mente humana. ¿Cuántas personas creen que tener las mejores cosas materiales es la felicidad? ¿Cuántos creen que tener el coche último modelo es ya estoy satisfecho? No, hermano. Yo no digo que las cosas materiales no sean importantes. Claro que hay ciertas cosas que son importantes en nuestra vida, como el alimento, la vestimenta. Pero no es lo que nos debe traer la paz. Porque lo material es importante, sí. Pero no es lo más importante. Lo más importante es lo espiritual. Y toda la Biblia, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, predica esto. Génesis 1:1, iniciando desde el principio, dice que Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero hace las cosas celestiales y después hace las cosas terrenales. Primero los cielos y después la tierra. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice Efesios 4:18 también que por tener la mente vana, por la vanidad de la mente, por la ociosidad de la mente, por la dispersión de la mente, por la otra palabra que era perversión de la mente, los gentiles tienen entenebrecido el entendimiento, o sea que no entienden las cosas espirituales. Si usted le quiere hablar de un misterio a uno que no tiene a Cristo, hermano, definitivamente no le va a entender. Lo va a tirar de a loco o va a decir, ay, ¿tú de qué te estás metiendo? Metanoia, ¿qué es eso? Eso déjaselo a los espiritistas, porque ojo, esta palabra la han usado también mucho en el ámbito espiritista y hay que tener cuidado,
pero es una palabra griega, y no es algo que nos debamos meter a estudiar. Ay, ahora yo voy a ser metafísico porque ahí hablan de la metanoia, de la metamorfosis, de X cosas. Cuidado, porque el diablo también usa las cosas espirituales para el mal. Pero dice la palabra, hermano, que no solo debemos tener, o estos que están con la mente vana o mente ociosa, la mente humana, van a tener el entendimiento entenebrecido, sino que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, el segundo problema de tener una mente carnal, hermano, es que vamos a estar ajenos de la vida de Dios. Si nosotros entramos al fluir del Espíritu Santo, hermano, la vida de Dios va a fluir en nosotros. Pero si nosotros entramos al fluir de la carne, pues vamos a estar ajenos de la vida de Dios. Vamos a estar más preocupados en hacer una empresa, vamos a estar más preocupados en tener muchos bienes, vamos a estar más preocupados en tener lo mejor de lo material. Pero ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, dice. Porque como no tienen palabra, hermano, y tienen ignorancia, están ajenos de la vida de Dios. Pero tienen ignorancia porque hay dureza en su corazón. Quiere decir que si ellos quebrantan su corazón, Dios se les va a revelar. La Biblia nos enseña que si ponemos la mente en la carne, solo nos espera una cosa. Fíjese qué es lo que nos espera. Leamos Romanos 8:6. Romanos 8:6. ¿Cómo va hasta aquí, hermano? Antes de pasar a Romanos 8:6, le voy a hacer la invitación para todos aquellos que nos ven por primera vez a que se suscriban. No se pierdan ninguno de los temas. Estamos hablando temas muy importantes acerca de las epístolas, doctrina esencial para la vida del cristiano. Estamos hablando sana doctrina. Y si usted no se quiere perder ninguno de los estudios, suscríbase. Es completamente gratis. Y le dejo este momento también para que usted vaya y deje su like. Esto no es para la gloria de nosotros, hermanos, de decir, ay, les encantó a los hermanos, les gustó. No. La plataforma sí dice que si pones un like es porque te gustó el video. Pero en realidad, la plataforma ve que si usted pone like en cierto límite, en cierto tiempo del video, es que le está gustando a la gente lo que se está expresando en este material. Y entonces la plataforma lo empieza a compartir a diferentes usuarios que no tienen nada que ver, que están buscando tal vez metafísica. Ah, esto habla de metanoia y les gustó a mucha gente, se lo voy a compartir a que está estudiando metafísica. Y entonces ahí podamos llegar a ciertas personas, hermano, y esto sirva también de evangelismo. Así que si usted le da pena salir a la calle a hablar del evangelio, porque obviamente no es su ministerio, pues puede compartir la palabra del Señor compartiendo este estudio o dejando su like. Eso también ayuda, hermano, y usted también hace su parte con este ministerio. Usted puede dejar su like y esto hace que esta palabra llegue a muchas más personas que no están suscritas. Pues bueno, hermano, después de este breve comercial, y gracias, hermano, porque yo sé que cuento con su apoyo en dejar su like y en compartir. Acompáñeme a Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. Fíjese cómo dice en la Biblia de las Américas. Le puse aquí chiquita, aquí está. Romanos 8:6 en la traducción Biblia de las Américas. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Es vida y paz. Entonces, piense cómo están los gentiles en la vanidad de su mente, hermano. Sobre ellos está recayendo la muerte, están siendo separados. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que debemos tener un cambio de mente, una metanoia de pensamiento para que podamos disfrutar de aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Es necesario, hermano, que haya una renovación de nuestra mente. La Biblia nos habla de la mente del cuerpo, que es la que solo piensa en las cosas de la tierra. La mente del alma, que solo piensa en las cosas sentimentales. Y la mente del espíritu, que es la que piensa en las cosas del espíritu. Y hermano, es un tiempo en que debemos poner nuestra mirada en las cosas del espíritu, porque Cristo viene y viene pronto, hermano, más pronto de lo que usted cree. Pero, ¿cuáles son los problemas de no renovar la mente, hermano? Vamos a continuar con Efesios
4:19. Fíjese cuáles son los problemas de no renovar la mente. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Traducción Biblia de las Américas. Reina Valera 60 dice así: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias, a las sensualidades, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, hermano, si andamos en la vanidad de la mente, en la ociosidad, en la, ¿cómo decía? En la fugaz, o que se fugan pues los pensamientos, si se me fue la palabra, corremos el riesgo de perder la sensibilidad espiritual. Y no es un riesgo, hermano, es un hecho de que si usted tiene la mente puesta en las cosas materiales, es un hecho, no es probable, es un hecho que usted va a perder sensibilidad espiritual. Y esa es la razón por la cual, hermano, mucho pueblo se aleja de la gloria de Dios. Porque deja de sentir a Dios por estar pensando o estar en las cosas de la vanidad de su mente. Por andar caminando como caminan los inconversos. Está pensando más en los 15 años de su hija que que congregarse el próximo domingo. Y eso, hermano, es lo peligroso de no renovar nuestra mente, que podemos llegar a perder la sensibilidad espiritual. Y eso, hermano, también es muy importante para usted que me está viendo aquí por medio de internet. Si usted no tiene sensibilidad espiritual, corre un gran peligro al estar metido en internet y sobre todo en esta plataforma, en la cual hay diversidad de enseñanzas. Puede haber enseñanzas humanistas, puede haber enseñanzas legalistas, enseñanzas ecumenistas, y esas son los tres principales enemigos de la iglesia de estos últimos tiempos. Si usted no tiene sensibilidad espiritual, usted puede recibir y puede decir, está bien, leamos libros de metafísica que nos está invitando esta persona que está hablando de lo espiritual. Entonces, si habla de espiritual, es de Dios. Esta canción, este artista dice que es cristiano porque en su canción menciona al de arriba. Entonces puedo escuchar todas sus canciones porque ya es cristiano. No, hermano, si usted pierde sensibilidad espiritual, lo más insignificante que es dañino para nuestra vida espiritual, lo podemos ver como inofensivo, cuando en realidad es completamente peligroso. Como la música, las películas, los libros, ciertos libros, ciertas cosas que hay en el mundo, hermano. Para muchos es inofensivo. Hermano, ¿qué tiene? Usted no sea legalista. Si a mí me gusta ver películas de terror, eso no tiene nada de malo. A mí me gusta escuchar música heavy metal, me gusta escuchar reggaetón, me gusta escuchar bachata, me gusta escuchar diversidad de música, ¿no? Pero eso no tiene nada de malo. Sí, mi hermano, la verdad que tiene mucho de malo y es muy peligroso porque el diablo usa frecuencias, el diablo usa mensajes subliminales que después, si el Señor nos permite, estaremos hablando de eso, pero hay que tener mucho ojo, hermano, sobre todo con nuestros jóvenes, con nuestros niños, de todo lo que están bombardeando, todas las redes sociales, todo el internet, toda la televisión. La verdad que no hay ni a dónde irle, hasta en el cereal, hermano. Estábamos en el centro comercial y ahora hasta en la comida ponen mensajes que son muy peligrosos para nuestros hijos, para nuestra familia. Así que hay que tener mucho cuidado. No digo, ya no hay que comprar cereal porque ya tiene este símbolo. No, solo hay que tener cuidado porque los niños de este tiempo tienen la mente muy abierta, muy listos y papá, ¿por qué trae estas personas en este empaque si estamos hablando de cereal con azúcar? O de cereal de colores? Usted me va a entender por dónde es que está atacando el enemigo, sobre todo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Y es peligroso, hermano, porque si nosotros como padres perdemos la sensibilidad espiritual, podemos dejar de sentir la presencia de Dios y corremos un gran peligro, no solo con nosotros, sino con nuestra familia. Y yo creo que la tortura más grande que puede tener un hijo de Dios, hermano, es dejar de sentir su presencia.
Si usted, hermano, ya no siente nada al cantarle al Señor, si usted ya no siente nada al orar, si usted ya no siente nada al escudriñar la palabra, tenga mucho cuidado, puede usted estar perdiendo la sensibilidad. ¿Y cuál es, digamos, la medicina para poder retomar la sensibilidad? La metanoia, el cambio de mente. Y no es una metanoia como la estudian los metafísicos, sino tener la mente de Cristo, hermano. Ese cambio de naturaleza. Teniendo la mente de Cristo, nosotros vamos a tener una sensibilidad completa hacia lo espiritual, hacia la guianza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estos que están con una mente dispersa, esa era la palabra, dispersa o perezosa, entran a una degeneración espiritual. Lo dice Efesios 4:19. Los cuales, después de perder toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Las Américas dice a la sensualidad, para cometer con avidez, o sea, con ávidos, con prontitud, toda clase de impurezas. El pecado, hermano, es como un resbaladero, lleva hacia abajo, y cuando se alberga en alguien, hermano, primero pierden la sensibilidad, después se entregan a la desvergüenza, a la sensualidad, a las impurezas, y no se dan cuenta hasta que están en el fondo. Por eso es tan importante que tengamos una renovación de mente. De repente hay muchas hermanas que se empiezan a vestir de una forma inadecuada y ni por aquí les pasa que sea algo malo, porque para ellos ya es natural, porque han perdido la sensibilidad espiritual. Igual los hombres, hay ciertos hombres que ya empiezan a vestirse de formas inadecuadas, pero para el mundo es natural, porque hace, no sé, infinidad de ejemplos que podría dar, pero los reservo. Usted ya sabe a qué me refiero. Pero, ¿cómo podemos nosotros transformar nuestra mente, hermano? Que es el llamado que hace Pablo en Efesios 4 del 17 al 19, cambiarse nuestra mentalidad. Y eso nos vamos a responder, o nos va a responder el Señor leyendo Romanos 12:2. Acompáñeme a Romanos 12:2. Desde el 1, vamos a leer desde el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermano, la manera en que nuestra mente puede ser transformada es cuando nosotros no nos adaptamos a este mundo. No podemos tomar la naturaleza de este mundo, hermano, porque Dios nos llamó a salir de este mundo. Por eso es la palabra eclesia, que es separado de el mundo. Y por eso tiene que haber una transformación de nuestra mente. No debemos ser parte de Babilonia, que es ese espíritu ancestral que trata de meterse a la iglesia, que trata de meterse a nuestra familia, que trata de meterse en nuestra mente, para que tengamos una mente humana. Y esa mente humana hace que divaguemos, hace que tengamos una mente perezosa, la cual va a hacer que perdamos sensibilidad espiritual, después que nos hagamos sensuales y que perdamos y con agilidad podamos cometer infinidad de atrocidades. Efesios 4:20. Lo que sigue. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vemos que nuestro Señor Jesús, desde que tenía 12 años, decía: ¿por qué me buscan si saben que en la casa de mi Padre me es necesario estar? Y entonces vemos cómo había en nuestro Señor una mente espiritual. Y de eso es lo que hoy quiero enfatizar, hermano. La Biblia habla acerca de la mente espiritual. Mire, vamos a leer Santiago 3:13. Santiago 3:13. Leemos hasta el versículo 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Terrenal, animal, diabólica, hermano. El problema es que los gentiles que andan en la vanidad de su mente, ya vimos todo lo que significa de la mentalidad terrenal, pues son terrenales. Pero después de ser terrenales se vuelven animales, lo que quiere decir que ya no tienen freno, hermano. Ya tienen una naturaleza animal, como lo vemos con los animalitos. Ellos no se pueden frenar. Si ellos tienen hambre, atacan. Si ellos tienen deseos de aparearse, se aparean. Ya no tienen freno, hermano, no tienen conciencia. Y eso es lo peligroso. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, el que tiene su mente en lo terrenal pierde la sensibilidad y se entrega al pecado, a la desvergüenza. Por eso Santiago dice que esta sabiduría es carnal, animal y diabólica. Carnal, animal y diabólica. Si nosotros no renovamos nuestra mente, vamos a comenzar pensando solo en las cosas terrenales. Y si no le ponemos un alto y no nos renovamos a la mente de Cristo, nos vamos a volver con una mente animal. Solo volviendo para nuestros pecados, hermano, nuestros impulsos, para nuestros deleites en la carne. Y después viene lo más peligroso, hermano, que nos podríamos entregar a volver diabólicos, a una mente diabólica, o sea, posesiones, hermano. Pero ahora viene la mente espiritual en Santiago 3:17. Fíjese cuál es la antítesis. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjese, hermano, cómo empieza a enumerar. Primero es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordias, de buenos frutos, 6. 7. Sin incertidumbre. 8. Sin hipocresía. 9. Tiene paz. Entonces la mente espiritual tiene 9 características. Y alrededor de eso vamos a hablar un poquito ahorita, hermano. Porque nosotros, como dice 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. Y vamos a leer este pasaje en distintos pasajes para entender lo que es que tengamos la mente de Cristo. Vamos a leer primero 1 Corintios 2:16 en la traducción Biblia hispanoamericana. Fíjese, hermano, cómo dice aquí. Porque ¿quién conoce el modo de pensar del Señor hasta el punto de poder darle lecciones? Fíjese, hermano, ¿quién conoce el modo de pensar del Señor hasta el punto de poder darle lecciones? Ahora bien, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Nosotros, hermano, tenemos la mente de Cristo, pero si en realidad tuviéramos la mente de Cristo, tendríamos las 9 características de la mente espiritual que le dieron al apóstol Santiago. Y no tendríamos problemas. Pero tenemos problemas, hermano, y tenemos problemas porque todavía andamos en la vanidad de nuestra mente. Dice esta traducción hispanoamericana que estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Quiere decir que nosotros tenemos en nuestro poder actuar como Cristo actuó o actuar como nosotros queremos actuar. Y para desgracia nuestra, hermano, la mayoría de las veces decidimos no tomar la mente de Cristo. Y la mente de Cristo está allí, disponible para el que la quiera usar. Primero, dice que es pura.
y quiere decir limpia, perfecta. La primera característica de la mente de Cristo es que es limpia. Y hablar de la mente pura es hablar de la mente inocente. Es muy importante poder entender que al venir a Cristo, hermano, el poder de la palabra transforma nuestra mente y la vuelve una mente inocente. Por eso dice Efesios 4:18 que la ignorancia está entenebrecida. Así que la palabra va a ministrar nuestra vida para tener una mente, primeramente, inocente, limpia, hermano. La segunda es pacífica. Esta palabra pacífica viene del griego G1516 de la Concordancia Strong, que se pronuncia eirenikos, que quiere decir una mente saludable. Una mente pacífica es una mente saludable. Nosotros necesitamos tener salud mental. Una mente saludable es tener una mente equilibrada, hermano. Así que si usted tiene una mente enferma, pues va a estar pensando en lo animal ya. Ya está en la segunda etapa. Primero carnal, después animal y la tercera etapa es la diabólica. Si usted ya está pensando en su pensamiento, siempre está en hacer el mal o en el chisme o en la lascivia, en la sensualidad, es que usted ya está en la segunda etapa, en la animal. La tercera característica de la mente espiritual, ¿no?, o de la mente de Cristo, es amable. Y esta viene de una palabra griega que se pronuncia eipeikes, es la G1933, que quiere decir apacible, suave, y tiene que ver con una mente repleta de paz. Hay algo que no tiene precio, hermano, y ese precio esa virtud es la paz. Cuando caminamos con una mente apropiada, caminamos en paz. Es decir, no tenemos temor, no estamos preocupados, no tenemos ansiedad. Y vaya que estamos bombardeados en estos últimos tiempos de todo eso, ¿verdad? De temor, porque si viene quinta ola, que si entramos nuevamente en el virus, que si va a haber escasez económica, que si va a haber escasez alimenticia global, y vienen ansiedades, vienen preocupaciones, viene temor. Pero la tercera característica de una mente de Cristo es una mente pacífica, es tener paz. La cuarta característica es benigna, y es la palabra eupetikes, que quiere decir que no se queja. La mayoría de la gente vive quejándose, hermano, por lo que no tiene. Pero cuando nosotros somos transformados en nuestra mente, aprendemos a no quejarnos, sino a dar gracias por lo que tenemos y valorar lo que tenemos, hermano. No estar quejándonos siempre, Señor, es que ¿por qué mi vecino? ¿Por qué enriqueces a los malos y a nosotros que somos tus hijos nos tienes con esta carencia? Y Señor, ¿por qué está lloviendo? Señor, ¿por qué está haciendo frío? Señor, ¿por qué está haciendo calor? Siempre quejándose, hermano. Y entonces, una característica de los que tienen la mente de Cristo es que es benigna, que no se están quejando. La quinta característica es llena de misericordia. Es una mente, hermano, llena de compasión. Y la misericordia es el amor a la miseria. Y es importante que nos levantemos con esa mente, hermano, porque en estos tiempos hay muchos llenos de miseria, pero miseria espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener una mente llena de misericordia. La sexta característica es una mente llena de frutos. De nuestra mente, hermano, debe brotar remas, deben brotar alabanzas, ideas para la gloria de Dios. Una mente llena de buenos frutos, que siempre esté pensando en qué será lo mejor para la congregación, qué será lo mejor para la iglesia. Hay que pintar ahora la iglesia de este color, tener ideas, que en nuestra mente broten remas, revelaciones, palabra revelada, que en nuestra mente broten alabanzas, que podamos componer, no solo estar repitiendo las iglesias de San Marcos Witt, de San Marcos Barrientos, de todos los San Marcos, sino que podamos tener una mente que pueda estar componiendo alabanzas, una mente que dé frutos. El séptimo fruto es sin incertidumbre. Y el original dice una mente imparcial, una mente justa. Eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Y si cambiáramos, hermano, nuestra mente, vamos a cambiar todo lo que hay en nosotros. La Biblia enseña que cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Esto lo leemos en Proverbios 23:7.
Proverbios 23:7. Acompáñenme ahí. Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vamos a leer esta misma parte de la escritura, pero en la traducción del oso. Fíjese cómo es interesante, cómo dice aquí. Proverbios 23:7, traducción Biblia del oso. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. No sé por qué aquí es el cual lo ponen con Q. Así lo copié, hermano, de la traducción. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Entonces, cada uno de nosotros somos lo que pensamos. Aquí no viene la frase de tú eres lo que comes. No, hermano, aquí es tú eres lo que piensas. Es por eso por lo que necesitamos que la mente de Cristo sea implantada en nosotros, para que nosotros seamos realmente cristianos. No como ya todos dicen ser cristianos. Apenas escuchábamos a el maestro de una sobrina que decía que es cristiano, cuando en realidad es uno de esos, ¿cómo se llama? Sacerdotes aztecas y no sé qué tanto hacía, pero él se decía cristiano. Pero no, hermano, un verdadero cristiano es aquel que tiene la mente de Cristo. Nosotros somos lo que pensamos, y si nosotros tenemos a Cristo en nuestra mente, o tenemos la mente de Cristo, nosotros somos como Cristo. Entonces, en realidad somos cristianos. La palabra cristiano es imitar a Cristo. Amén. Entonces, ese sería un verdadero cristiano, no el que se dice ser cristiano. Hasta los católicos se dicen cristianos. Cualquier persona que anda por la calle dice, atropellaste a un cristiano. Es ya algo muy común, pero en realidad es algo más, hermano, que una palabra cristianismo. No, hermano, es más allá. El cristianismo en realidad es un cambio de mente, tener la mente de Cristo. Amén. Por eso, hermano, por lo que necesitamos que la mente de Cristo sea implantada en nosotros. Y lo mejor es que la tenemos a nuestra disposición. Amén. Es solamente que nosotros podamos implantarla. La octava característica de una mente de Cristo, de la mente de Cristo, es sin hipocresía. Es tener una mente sincera. No es una mente de doble ánimo, hermano, que primero piensa una cosa y después piensa otra. Que a una persona le da una cara y a otra persona le da otra. Es sin hipocresía. La característica número 9 es se siembra en paz. La mente de Cristo, hermano, es una mente que nos eleva a una dimensión completamente sobrenatural. Es por eso por lo que el sumo sacerdote en su mente tenía como un sello. Mira, acompáñeme a Éxodo 28:36. Éxodo 28:36. ¿Cómo va hasta aquí, mi hermano? ¿Verdad que está muy interesante? Esto es como para estarlo meditando y ponerlo en realidad en obra, hermano. No, que esto no se quede solamente en algo aprendido, que me entra por aquí, me sale por acá. No, hermano, hay que ponerlo en acción en nuestras vidas. Tenemos a nuestra disposición la mente de Cristo. Entonces tomémosla y en realidad tengamos un nuevo nacimiento. Seamos unas nuevas criaturas y tengamos esa unión hipostática. Ese cambio de naturaleza, unión de naturalezas. Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como graduada de sello santidad a Jehová. Se fija como un sello. Veamos cómo Santiago 3:17 al 18 nos enseña esas 9 características de la mente de Cristo. Y en medio de esa mente de Cristo va a venir la revelación del Señor. Y es por eso que el Señor le pusieron una corona de espinas, porque esa sangre que Él derramó sobre su frente representa la transformación de nuestra mente para tener la mente de Cristo. Acompáñeme a Mateo 22:27. Mateo 22:27. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Hablando de esa tradición judía, que cuando se moría el hermano mayor, si dejaba una viuda, el hermano que le seguía se tenía que casar con ella. Y si moría, el que le seguía, y así hasta que diera honor a su nombre y pudiera tener un hijo con el nombre del hermano mayor. Y le preguntaban, si es que muere
Y al final muere la mujer. Cuando se encuentre en el cielo, ¿de quién de todos esta va a ser mujer? Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El Señor, perdón, no, aquí me equivoqué, es 27, 29. Una disculpa, hermano. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. El Señor sudó sangre en su frente para que nuestra mente fuera transformada. Porque como leímos en Proverbios, como pensamos es como somos. Nosotros somos lo que pensamos. Y si queremos cambiar, necesitamos que nuestra mente sea transformada, que sea renovada. Y como les dije hace un rato, hermano, tenemos la mente del cuerpo, la mente del alma y la mente del espíritu. Y necesitamos la transformación del alma y vamos a ver cómo transformamos nuestra mente. La mente del cuerpo está en Mateo 22, 33. Ahora sí es 22. Mateo 22, 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjese, hermano, aquí están los tres: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se fija? A la mente natural hay que enseñarle a amar al Señor. Y así como la mente de nuestro cuerpo va a ser transformada, así que debemos, hermano, rendir nuestra mente al Señor, enamorándonos de Él. Y así no tendremos pensamientos para nada ni para nadie, hermano. Solo para Cristo. Y si no le amamos es porque no hemos nacido de nuevo. Cuando uno está enamorado de Cristo, nuestra mente cambia porque le amamos y lo queremos agradar. Entonces siempre estamos al pendiente de agradarlos. Vamos a ver la mente del alma en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Desde el 1, perdón. Se puso Éxodo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al alma, hermano, hay que renovarla. El alma necesita ser renovada. La mente del alma se renueva por medio de la palabra a través de los discipulados. Por eso leímos en la Biblia del Oso que como es el pensamiento de su alma, así es él. El culto racional es rendir nuestra mente a la mente de Cristo. Vamos a leer también Efesios 4:23 para ver la mente del Espíritu. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. A la mente, hermano, hay que llenarla de espíritu. Ahora leamos completo nuestros versículos base del día de hoy y verá cómo ahora toma total sentido. Vamos a leerlo de corridito. Efesios 4:17. Leemos del 17 al 24, que es todo lo que estuvimos estudiando hoy. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído
y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Enfaticemos, hermano, en el versículo 22. Fíjese, vamos a hacer énfasis en esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El problema que tenemos en nuestra mente, hermano, carnal, es que está cautiva al mundo. En el mundo nuestra mente se vició. El mundo, a nuestra mente, en el mundo agarró vicios. Y la palabra viciado viene del griego peteiro, que quiere decir que se consume, que se arruina, que está depravada, destruida. Entonces la mente tiene que ser liberada. Y ahora aparece la bendita obra de Cristo para liberar la mente en Marcos 5.1. Mire, acompáñenme a Marcos 5.1. Leemos hasta el versículo 15. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y se salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Fíjese, hermano, tuvieron miedo porque vieron al que estaba endemoniado sentado, vestido y en su juicio cabal. Al Gadareno, hermano, lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Y cuando dice juicio cabal, el original dice la mente sana. O sea, ya tenía la mente sana, que es la palabra G4993, que se pronuncia sorfoneo. Entonces, lo que pasó con el Gadareno, hermano, es que le liberaron la mente. Los demonios, hermano, toman la mente. Y vea todo lo que hacían los demonios tomando la mente de este hombre que no dormía, se hería y se soltaba y andaba en los sepulcros. Y mire que esto se parece mucho a un hombre celoso o cautivo con un espíritu de depresión, que se hacen daño solos por tener una mente enferma, una mente cautiva. Y mire qué impactante, hermano, que cuando el Gadareno vio a Jesús de lejos, corrió y lo adoró. Eso quiere decir que el Gadareno era un adorador, pero el diablo le tenía secuestrada la mente. ¿Cuántas veces hay gente que Dios está secuestrada, hermano? Gente de Dios que está secuestrada porque tiene problemas en su mente, tiene la mente atada. Y note esto, cuando Jesús llegó, lo encontraron sentado, cuerpo, vestido, alma y en su juicio cabal, espíritu. Entonces lo que pasó con el Gadareno es que lo restauraron
integralmente. Y otro punto que rescatamos del Gadareno, hermano, es que los espíritus inmundos pidieron ser arrojados a los cerdos. Y los cerdos son figura de lo sucio, de lo inmundo. Entonces, a los demonios les gusta habitar en las mentes entenebrecidas, en lo sucio, llenas de inmundicia. Así que si nosotros no liberamos nuestra mente, vamos a vivir una vida como la del Gadareno, atada y secuestrada por espíritus inmundos. Nuestro Señor vino a liberar nuestros cuerpos, nuestras almas y nuestro espíritu, hermano. Por eso, en los evangelios encontramos que nuestro Señor liberó a 3 endemoniados. 1 en Marcos 5 y 2 en Mateo 8. Lucas 15 dice que cuando el pródigo perdió todo fue a dar a los cerdos, igual que los endemoniados. Pero cuando la mente no está libre, uno anda cerca de cerdos, hermano. Pero así como el pródigo cuando volvió en sí, cuando le liberaron la mente, así nosotros debemos permitir que el Señor nos libere la mente también. Y con una mente liberada podemos volver a tener una conexión con el mundo espiritual y ya no tener esa insensibilidad espiritual que se pierde, hermano. Así que, mi hermano, el llamado del Señor en este día es que le demos nuestra mente. Entréguele su mente a Cristo, hermano, para que pueda recuperar su sentido, pueda volver en sí, porque Cristo viene pronto y nuestra mente tiene que estar rendida a Él. Y nosotros debemos tener la mente de Cristo. Por eso, hermano, tenemos que tener esa metanoia, ese cambio de mente, de mente carnal a una mente espiritual, a la mente de Cristo. Pues mis hermanos, esta fue la palabra del día de hoy. Por favor, no lo tomemos como simple palabra que nada más entra por aquí y sale por acá, sino pongamos en obra, hermano. Autoexaminémonos y veamos si en realidad ya tenemos la mente de Cristo en nosotros. Y si no, está disponible para que la pueda tomar nuevamente, hermano, y pueda nacer de nuevo. No con la idea que tiene usted de que es una nueva criatura, pero sigue pensando en lo viejo, como el viejo hombre. Despojaos del viejo hombre, hermano, que está viciado en las cosas de este mundo. Así que renovemos nuestra mente y tengamos esta metanoia y esta unión hipostática con el Señor Jesús y tengamos esa mente de Cristo. Pues mis hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Le invito nuevamente, si usted no está suscrito, suscríbase. Es completamente gratis. Le invito a que nos ayude dejando su like y compartiendo para que llegue a muchas más personas esta palabra. Me despido, mi hermano, sin antes desearle, un excelente fin de semana. Me da mucho gusto saber que usted se quedó hasta el final. Ya sabe que yo estoy aquí al pendiente en los comentarios. Reciba muchos abrazos, muchas bendiciones a todos los que se conectaron. Y espero aquí, hermanos, si el Señor nos lo permite, vernos el próximo lunes para seguir estudiando las epístolas. Lo que sigue de Efesios 4, que nos quedamos hasta el 27, me parece, ¿verdad? Vamos a continuar con el siguiente tema. Si el Señor nos lo permite, vamos a continuar el lunes a las 6 de la noche, se me fue aquí el botón. 6 de la noche, hora de la Ciudad de México, 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y aquí nos vemos puntualmente. Así que pase un excelente fin de semana, una excelente noche, reciba un abrazo, muchas bendiciones. Y si el Señor nos lo permite y no ha venido, nos vemos aquí el lunes, primero Dios. Bendiciones, saludos a todos y nos vemos pronto.